Hola, hola, vamos a ahora continuar con esto de el libro de John Eames, que es Mis primeros pasos o primeros pasos, uno de 4 y 5. Y estábamos hablando sobre la italiana. Ya vimos una presentación de la italiana por parte del autor y vimos un par de partidas, ¿no? Y ahora vamos a ver una continuación en la cual Jones le da un subtema o un subtítulo que le llama Una clavada poderosa. La idea es mostrar una situación que ocurre en la italiana en donde aparece una clavada que es una herramienta muy poderosa en la apertura italiana. Vamos a, para ello, comenzar ver la apertura de nuevo, repasando la apertura italiana. Comienza con E4, E5, caballo F3, caballo F6 y alfil C4. Sabemos que para evitar el ataque fegatelo, las negras hacen alfil C5 y aquí las blancas continúan con D3, llevando todo esto a un juego tranquilo, entre comillas, tranquilo, el yuco piano, ¿sí? Para poder amenazar, como se vio en la partida anterior, el caballo, amenazar, llevarlo hasta G5. Sabemos que las negras responden caballo F6 con tal de habilitar el enroque y que la jugada G5 no es tan buena porque simplemente se responde con G enroque de las negras y eso hace que las blancas hayan perdido un tiempo ya que después de H6 van a retroceder el caballo. Por tanto, las blancas hacen otra cosa. Juegan caballo C3, caballo C3. Y es aquí donde comienza el análisis que hace John Eames, que debemos nosotros tomar en cuenta. Las negras podrían enrocar, pero en este momento no deben hacerlo y no necesitan hacerlo, no necesitan enrocar. ¿Qué deben hacer? Bueno, deben ahora abrir la diagonal del alfil para preparar el desarrollo de este alfil. Por eso es que hacen D6, que es una jugada eh, muy buena por parte de las negras, porque no han enrocado todavía y ya van a ver por qué razón no deben enrocar las negras. Veamos qué ocurre en el caso de que las blancas, por ejemplo, enroquen. Aquí fíjense, al hacer D6, las negras, ya esperando a ver qué hacen las blancas, y las blancas al enrocar permiten que el alfil negro pueda ir hasta la casilla G4 y clavar al caballo blanco, correcto, clavar al caballo blanco, y esta clavada es muy molesta, correcto, esta clavada es muy molesta, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene esta clavada? Primero, vamos un poquito atrás, vamos un poquito atrás. Es cierto que enrocar, como dice el autor, es cierto que enrocar es una jugada buena, si se lo hace pronto, generalmente es buena. Pero en este caso, en esta posición particular, enrocar no es bueno por justamente la clavada que va a realizar el alfil al hacer G4. ¿Por qué? Porque ahora el rey está enrocado en el flanco donde ocurre la clavada. Y la clavada es muy molesta y muy difícil de liberarse de esta clavada. Porque al tener el caballo clavado y querer, por ejemplo, liberarse las blancas de la clavada del alfil, podrían jugar H3, correcto, podrían jugar H3. Y luego de H3, entonces las negras podrían continuar con alfil eh, H5 y se mantendría la clavada. Y si las blancas juegan G5, G4, disculpen, G4, ya han debilitado demasiado, fíjense, el enroque del rey. Ya está demasiado debilitado el enroque del rey blanco,
lo cual puede llevar a causar problemas a las blancas, debido a que el rey negro todavía no está enrocado en el flanco de rey y puede enrocarse en el flanco de dama y entonces mandarle todos los peones que tiene para finalmente hacer un ataque al rey negro. Es por esa razón de que esta clavada es muy molesta. Según Ems, dice, el problema de esta clavada es que es casi imposible librarse de ella, sin tener que debilitar el enroque, ¿correcto? Sin tener que debilitar el enroque, es casi imposible hacerlo. Y es por eso que esta clavada es muy, muy molesta, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Si uno es blanca, lo mejor es no enrocar en este momento, porque si uno enroca en este momento se va a enfrentar a la clavada, ¿sí? Y va a ser una clavada muy molesta, ¿correcto? Esto es lo que quiero enseñar. Vamos a ver cómo continúa la partida después de la clavada. Las blancas dice que quisieron clavar también al caballo negro. ¿Cuál es la diferencia de la clavada blanca y la clavada negra? De nuevo, que el rey negro no está enrocado en el flanco de rey, por tanto, que me destruyan la estructura de peones en el flanco de rey no importaría mucho, ya que se puede enrocar luego en el flanco de dama. El rey negro puede enrocar en el flanco de dama. La otra cosa es que el rey negro puede quedarse por un tiempo todavía en el centro debido a que las columnas que ustedes pueden ver están bloqueadas y por tanto al estar bloqueadas las columnas, el rey está relativamente seguro en el flanco de rey. En el centro, disculpen, no en el flanco de rey, en el centro, ¿correcto? Bien, con eso en mente, veamos qué pasó. Aquí, dice John Ems, hace una pregunta. ¿Cuál sería la jugada que deberían hacer las negras? Una jugada que es fuertísima, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que sería? Y luego él responde, caballo de 4. ¿Por qué? Porque ahora el caballo de F3 está sometido al alfil, al ataque del alfil y al ataque del caballo. Entonces ahora la amenaza es, me como el caballo y voy a tener que comer con el peón, porque si como con la dama la pierdo, y voy a tener que destruir la fortaleza de peones del rey blanco, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bien claro cuando uno tiene este tipo de situaciones. Bueno, las blancas no vieron, parece, o pensaron que podían hacer lo mismo y atacaron también doblemente al caballo clavado en F6 de las negras, pero vuelvo a recalcar, la diferencia radica en que el rey negro no está enrocado en corto, mientras que el rey blanco sí está enrocado. Y el rey blanco va a estar débil, por tanto, después de que se le rompa su enroque. Por tanto, aquí las negras van a empezar a presionar a las blancas y van a lograr una muy buena posición y al final van a ganar. Ems muestra una partida que se jugó entre estudiantes, dice, y lo primero que hicieron fue atacar el caballo de 5. Por tanto, ese caballo va y se cambia por el caballo de F6, dando jaque. Las negras comen con el peón, atacando el alfil, y el alfil retrocede a H4 para mantener la clavada. Muy bien, hasta ahí las blancas han destruido el flanco de rey, la estructura de peones del flanco de rey, pero ahora les toca a las negras y las negras hacen lo mismo, pero con una ganancia de tiempo. Fíjense, comen el caballo de F3, se recaptura con el peón de G. Fíjense que ahora ya el rey está a merced de la columna abierta. Y las negras juegan el alfil a H3, atacando la torre de F1, amenazando ganar la calidad. Por tanto, las blancas, en respuesta a esto, juegan torre E1 y ahora las negras tienen el tiempo necesario para mover su torre a G1, ¿correcto? Y atacar al rey que ha quedado desprotegido. Aquí podría ocurrir que las negras jueguen, por ejemplo, H1.
Y la pregunta es de cómo las blancas se pueden beneficiar de esta jugada, las negras, disculpen, se pueden beneficiar de esta jugada blanca, ¿no? Las blancas, como han sido atacadas por la torre con jaque, si se esconden en H1, ¿correcto? Ahora, ¿cómo las negras pueden beneficiarse? Bueno, hay que hacer ahora una táctica de atracción y al mismo tiempo descubierta. Primero, alfil G2 jaque, el rey va a G1, y luego alfil por F3 jaque, fíjense, comiéndose luego la dama. Jaque descubierto, comiéndose luego la dama. Es por eso que las blancas no mueven su rey, fíjense, sino que mueven el alfil cubriendo, ¿sí? Que el rey no esté en jaque por la torre. Entonces, las negras, ¿qué deben hacer ahora? Pues las negras van a atacar sobre ese alfil y va a ser con H5. Juegan H5 queriendo comerse el alfil y entonces las blancas juegan H1 para evitar que ese alfil se pierda, pero las negras siguen de nuevo jugando H4 y de esa forma entran en lo que se llama la desviación de la defensa. Ahora las negras van a perder el alfil, pero en este caso no quisieron perderlo y comieron alfil por H4. Uno puede decir, bueno, pero ganaron un peón. Sí, pero al ganar un peón pierden la dama, porque de nuevo entra lo que habíamos visto hace un momento, alfil G2 jaque, rey G1, alfil G3 jaque y se pierde la dama y con esto pierden la partida. Bueno, algunos consejos que podemos observar sobre esta partida de ENS. Vamos para atrás de nuevo. Primero, de esta partida que presenta este libro, es que una vez que se ha desarrollado las piezas, las negras no deben enrocar. No deben enrocar. Aquí no es necesario enrocar porque no han jugado, por ejemplo, G5, sino que han jugado caballo C3. Entonces, no han jugado caballo G5. Si juegan caballo G5 se enrocan, pero si no juegan caballo G5, si no están atacando el peón de F7, no tienen por qué enrocar y deben más bien abrir la diagonal de su alfil para la posible clavada. Fíjense, siempre pensando en la posible clavada, ¿correcto? En este punto, las blancas no deben enrocar, porque enrocar es un error, ya que tendrían que soportar la clavada del alfil en G4, ¿correcto? Entonces las blancas no deberían enrocar, ¿sí? Y una vez que ha ocurrido la clavada, en vez de desarrollar su alfil a G5, deberían prevenir el salto del caballo a D4. Por tanto, las blancas debieron haber jugado alfil E3, por si el caballo entraba, entonces comerse ese caballo, porque si no va a haber una presión sobre el caballo de F3, pero las blancas jugaron alfil G5. Y aquí viene el consejo que se le da a los que están aprendiendo recién ajedrez, a jugar ajedrez. Bueno, uno de los consejos es, si hay una pieza clavada, hay que seguir ejerciendo presión sobre esa pieza. Como ustedes pueden ver ahí, se ha ejercido más presión sobre la pieza de F3 y al final esa es la razón por la que las blancas terminan cayendo ante las tácticas que aparecen dentro de la apertura italiana, ¿correcto? Entonces ahí tenemos esto que es una clavada muy molesta, muy poderosa, un arma muy poderosa que es la clavada en la apertura italiana. Ahora veamos otra partida que también tiene que ver con la clavada en la apertura italiana. Ahora veamos en esta partida cómo es que las blancas juegan un poco mejor. Y no enrocan, sino que ellas son las que hacen la clavada primeramente. Veamos, E4, E5, caballo F3, caballo F6, alfil C4, alfil C5, ya sabemos que esta jugada es para prevenir el ataque de Fegatelo.
D3, ese es el yucopiano, caballo F6, caballo C3, D6, y ahora las blancas lo que hacen es jugar alfil G5. Bien, alfil G5 ahora es una idea interesante en el cual las blancas amenazan jugar caballo D5. Fíjense, si las negras cometen el error de jugar enroque, las blancas jugarían caballo D5, y ahora, al igual que en la partida anterior, en donde eran las blancas que estaban sometidas a una presión muy fuerte en la cual se rompería la estructura del enroque, al igual que pasaría con eso, ahora son las negras las que están sometidas a una presión debido a la clavada que hay en F6. Por eso es que las blancas no deben jugar, las negras no deben jugar enroque, sino que en este caso, cuando las blancas ya han clavado el caballo, enroque sería un error. Y lo que deben hacer las blancas es lo siguiente. Por ejemplo, en este caso, muy correctamente las negras, lo que las negras hicieron fue H6. En realidad estaba hablando de lo que deben hacer las negras, no las blancas. H6 le pregunta al alfil qué es lo que quiere hacer. ¿Quiere cambiar su alfil por el caballo? ¿O quiere retroceder? Si el alfil cambia por el caballo, ¿sí?, las negras tomarían el alfil, el caballo puede entrar ahora a D5 atacando la dama y amenazando un jaque doble, o sea, no un jaque doble, un ataque doble, jaque para comer la torre, pero las negras tienen la respuesta D8, que al mismo tiempo que sacan del ataque a la reina negra, defienden la casilla C7, y así el caballo no puede entrar. Y en este punto lo que han logrado las blancas es simplemente cambiar su alfil por el caballo. Luego, con el tiempo, se puede ver que la pareja de alfiles es mejor que la pareja de caballos. En este caso, las negras tienen la pareja de alfiles. Claro que pueden intentar ganar la pareja de alfiles primero haciendo C3, pero las negras tienen H7, por ejemplo, para esconder su alfil. H6 para esconder su alfil en H7, ¿no? Es por eso que no se considera tan bueno ese cambio que hacen las blancas de su alfil por caballo, porque los alfiles son un poquito mejores. No siempre son mejores, pero son un poquito mejores, ¿sí? Por eso es que cuando las negras hicieron H6, le están preguntando a las blancas qué quieren hacer con su alfil, ¿correcto? Por eso es que en vez de cambiar, muchas veces los jugadores, luego de la jugada H6, los jugadores de blanca mueven el alfil a H4 para mantener la clavada, porque es bueno mantener la clavada. Sin embargo, acá las negras pueden jugar alfil pueden jugar peón G5. Dije alfil, pero es peón G5. ¿Por qué razón pueden jugar peón G5? Pero ustedes pensarán, y eso es lo que dice el autor, ¿no está debilitando los peones que van a hacer del enroque? Pues el rey no está enrocado ahí, es lo que dice el autor, sino que ahora el rey lo que va a pretender es enrocarse en el flanco de dama. Por tanto, G5, aunque puede parecer
que se está debilitando, en realidad no lo está haciendo, porque ahora lo que va a ser el plan de las negras va a ser enrocar en el flanco de dama, ¿no? El flanco de rey ya lo van a tener como un flanco en el cual no se puede enrocar, así que no sería debilitarse si es que sucede esto, ¿sí? Eso es lo que dice el autor y parece muy correcto, es muy correcto desde mi punto de vista, ¿sí? Para que ahora el peón piense si se va a comer o no ese peón con el caballo, ¿sí? Podría parecer una buena idea, sí, podría parecer una buena idea comerse ese peón con el caballo, ¿no? Pero vamos a ver qué opciones hay. Vamos a ver qué opciones hay. Bien, en este caso lo que hicieron las blancas fue retroceder el alfil a G3. Y ahora las negras lo que hacen es clavar el caballo. Clavar el caballo de F3 nuevamente. Las blancas intentan echar el alfil con H3, pero ahora las negras hacen alfil H5. Y fíjense que a diferencia del alfil que estaba en H4 y que fue atacado por G5, las negras no pueden ser atacadas con G4 debido a que el alfil de G3 se interpone. Esto es algo que nos tiene que enseñar mucho sobre la clavada que hicieron las blancas. Creo que a esa clavada se le llama la clavada prematura, ¿sí? Se le llama la clavada prematura, ¿ya? Y ahora las blancas están nuevamente en problemas porque no pueden romper fácilmente esa clavada, ¿no? Inclusive se viene rápidamente la jugada caballo D4 pronto, ¿sí? Se viene la jugada caballo D4 pronto. Así que a tener en cuenta eso, para las blancas, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe recordar? Porque aquí es donde acaba esta partida. En realidad parece ser lo que nos quiere enseñar el autor es que no se debe hacer esta clavada prematura de parte de las blancas. Así que vamos a ver las conclusiones. La primera conclusión es: si las blancas juegan alfil G5 para clavar el caballo, como vimos, vamos a ir para atrás un momentito. La primera conclusión es: si las blancas juegan alfil G5 para clavar el caballo, es generalmente una buena idea atacar ese alfil con la jugada H6, en especial si no se ha enrocado, ¿sí? Si no se ha enrocado el negro todavía, H6 es una buena idea generalmente. No nos olvidemos que en ajedrez no hay absolutos, sino tenemos cosas generales. Si después de H6 el alfil se retira a H4, a menudo es seguro volver a atacarlo con G5 si el rey aún no se ha enrocado. Sin embargo, aún si el rey se ha enrocado, H6 podría ser una buena idea. Podría ser. Cuando el alfil está en G5. Podría ser. ¿Correcto? Pero como les digo ahora, si el rey no se ha enrocado, G5 después de que el alfil ha ido a H4 es una excelente idea. ¿Sí? Muy buena idea. ¿Por qué? Porque con esta idea nosotros tenemos ahora, ¿sí? que podemos encerrar el alfil, o el caballo tiene que sacrificarse por dos peones, ¿sí? Esa sería la otra idea, ¿no? El caballo tiene que sacrificarse por dos peones, ¿no? Y luego de que el caballo se puede sacrificar por dos peones, puede venir la torre a G8 para atacar el alfil que está clavando el caballo, ¿no? Bueno, puede haber diversas formas de atacar. Hay que tomar muy en cuenta lo que vaya a suceder, pero esas son las dos recomendaciones que da el autor, ¿sí? Y acaba ahí la partida porque él luego va a ir a un análisis de otras partidas en donde él quiere hacer resaltar lo que es un sacrificio para recordar, que vamos a verlo en el próximo video. Bueno, hasta aquí el análisis de estas dos partidas. Luego vamos a ver qué pasa con eso que le acabo de decir en el otro video. Espero que hayan disfrutado. Cualquier sugerencia
Cualquier pregunta también pueden hacérmelas. Chao, chao.